Iniciamos la Samesky Talks una semana más con la entrevista a Samuel Álvarez Morales, director de Visión Legislativa y Voluntarios por Shela. Esta tarde tenemos un programa muy interesante. Nos acompaña Samuel Álvarez Morales y nuestro conductor y director del programa, Fabricio Mezquita. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que semana a semana están pendientes de las transmisiones de Revista La Fábrica. Tenemos un programa que les encantará y que estarán pendientes de inicio a fin. Así que damos inicio a la transmisión con ustedes, Fabricio Mezquita y Samuel Álvarez Morales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a todas y a todos. El día de hoy, pues, contento de tener a mi buen amigo Samuel Álvarez Morales, más conocido como Sam. Tiene 26 años, inició su vida laboral a los 17 años trabajando como presentador de programas juveniles en TVO Canal 9 de la red de Telecable. A los 18 empezó a trabajar para el noticiero, pasando por todos los puestos, desde reportero de deportes hasta director de noticias, fin de semana, incluyendo la presentación del noticiero estelar. Además, ha trabajado para varios medios de comunicación y colaborado con algunas columnas también para varios medios escritos. Inicia la vida de activista con el movimiento de artistas indignados Maish. Un saludo a todos los amigos de Maish, llevando pues el mensaje de lucha, de la lucha que se hace en el occidente de Guatemala en defensa de los territorios y de los presos políticos. En el 2018 se suma a la Visión Legislativa, por la necesidad de hacer aportes técnicos a la sociedad y al país. Inició como voluntario y en la actualidad es el director de la organización Visión Legislativa. Tiene por objeto, pues, trasladar las demandas de la plaza en propuestas técnicas a los diputados del Congreso de la República, además de la constante auditoría del trabajo, pues, que están haciendo todos los funcionarios públicos en estos momentos. En mayo del 2020, junto con otro grupo de amigos, pues funda Voluntarios por Shela, que es una organización que busca contrarrestar el descuido de la administración municipal tiene con Quetzaltenango, teniendo como principales ejes de trabajo la reforestación, jardinización urbana y la proyección social. Samuel ha colaborado con otros espacios de activismo como el Foro Regional de Occidente y actualmente forma parte del Comité de Asesoría Juvenil del proyecto Acción Transformadora, el cual ha implementado en Guatemala por IREX con fondos de USAID. Actualmente es estudiante activo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía, Notariado, Derecho en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango. Bienvenido, mi querido Samuel, qué gusto tenerte pues el día de hoy con nosotros. Vamos a abordar un tema bastante interesante y creo que hay que ir retomando este tema y empezar a hablar de la corrupción. Te doy la más cordial bienvenida, mi querido Samuel. Gracias, Fabricio, qué gusto estar en este espacio en Revista La Fábrica. Pues me siento como en casa, a pesar de la distancia. Pues qué gusto, de verdad, un saludo a la gente que ya nos está sintonizando. Desde ya invitarlos a que puedan darle like a la página de la revista y poder conocer la proyección que ustedes hacen del arte acá en el occidente del país. Y también quiero contarles y comentarles a todo el público pues que se está sumando a esto, que justamente un día como hoy de hace 45 años, pues el famoso terremoto del 76, que creo que también este proceso natural del terremoto, esto que sucedió dejó entrevisto pues todo eso que este país ha cargado por siglos y siglos y siglos, que es la pobreza, el hambre, la desigualdad. Pero hoy vamos a abordar un tema bastante importante, interesante, que se ha estado hablando desde los gobiernos demócratas del 85 con las primeras elecciones, que es la corrupción. Explícanos qué es la corrupción, mi querido Sam. Gracias, Fabricio. Bueno, la corrupción en el sentido más simple es un vicio o un abuso que se ejerce mientras se tiene una posición de poder.
Mauricio, pues existen varios tipos de corrupción, pero lo más visible y la que más nos afecta a todos, sin importar nuestra condición social, nuestra profesión, género, etcétera, es la corrupción política. Ahora bien, hay que entender que la corrupción es una práctica consistente en hacer justamente eso, ¿verdad? Abusar del poder, de las funciones o de los medios para sacar provecho, no solamente en el económico, porque en ese sentido el provecho puede ser desde adelantarse en una fila, una exención de impuestos, un puesto laboral para que una persona no está capacitada, o hasta enriquecerse uno mismo, a sus amigos o a su familia con el saqueo del Estado. Entonces la corrupción es básicamente eso, Fabricio, abusar de un puesto de poder, de una posición de superioridad para favorecerse a sí mismo o allegados. ¿Y por qué crees que podemos llegar a escuchar estos comentarios de gente que a veces es demasiado cercana a nosotros, donde dan por sentado que la corrupción es algo normal dentro de este sistema? He escuchado comentarios que dicen, déjenlo trabajar, él está robando poco, pero está haciendo obras. Entonces a veces nos conformamos con esto pequeño que sí queda y se ve que están trabajando, pero que en realidad también sabemos todos, es un secreto a voces, que también están robando pues de nuestros impuestos, de lo que se recolecta pues de manera anual dentro de nuestros impuestos. ¿Por qué crees que hemos normalizado la corrupción? Yo creo que ese es un problema que sale a raíz de cómo somos nosotros en lo individual y como sociedad. Gran parte de eso son los rezagos que aún existen del conflicto armado interno. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a hacer activismo, me acuerdo perfectamente de las palabras de mis papás. Ellos decían, no hagas eso porque te van a matar, cállate porque te vas a meter a problemas. Entonces, creo que al final como sociedad nosotros hemos ido permitiendo que eso sea así, quedándonos callados, creyendo que no es nuestra responsabilidad hacer auditoría o hacer los señalamientos pertinentes en torno a la corrupción, sino creemos que ya es algo tan natural que no va a cambiar y que tampoco podemos hacer algo para cambiarlo. Se ha normalizado, Fabricio, no solo por nosotros como seres, sino también porque todo el sistema ha contribuido a que así sea. Los medios de comunicación, las iglesias, las mismas universidades. O sea, tú te das cuenta que en los grupos amigos es muy difícil de hablar de esos temas como la corrupción o la política, no se habla. Y al ser un tema que no tocamos en la mesa de comida o mientras tomamos el cafecito, pues al final pasa frente a nuestras narices, pasa frente a todos. Bien lo decías, ¿verdad? Es una forma de expresión bastante popular el decir, por lo menos está haciendo algo, era roba, pero está haciendo algo. Y eso es algo que viene por lo menos en nuestro municipio, en Quetzaltenango, al menos desde que yo tengo uso de la razón y de la conciencia, porque, o sea, todos escuchábamos, por ejemplo, del alcalde Barrientos, ¿verdad? Esa era buena onda, robaba, pero era buena onda, ¿verdad? Le abría la puerta a uno cuando iba a tomar el cafecito, cuando salía de campero, perdón por la publicidad, pero es lo que se dice incluso hasta la fecha, ¿verdad? Y son esas pequeñas excusas que nos permiten solapar la corrupción, que nos permiten y que dejan que las cosas pasen frente a nosotros. Si bien es cierto, siempre que hablamos de corrupción, como lo mencionaba anteriormente, hablamos generalmente de la política. Yo creo que también hay que ser justos y conscientes al decir que gran parte de que el sistema sea así es nuestro, ¿verdad? Y a pesar de que existen varios sistemas dentro de el ejercicio público, donde pues para poder hacer adquisiciones, hacer compras, pues se hace todo de una manera transparente, entre comillas. Mucha de la gente que está alrededor o dentro de estas instituciones ha buscado mecanismos para jugarle la vuelta a todo este sistema de transparencia que existe. Y vimos reflejado
que se ha visto que los mismos funcionarios pues crean estas empresas de cartón a nombre de terceros, y justamente el día de hoy pues se le pasó al Estado unas propiedades de Roxana Valdetti, estaba viendo hoy por la mañana, valoradas en 2 millones de quetzales. ¿Crees que todo ese movimiento que se gestó para que renunciaran estos políticos, el presidente y la vicepresidente de ese entonces, sí funcionó o qué nos falta como ciudadanos para seguir exigiendo que todos estos procesos sí sean transparentes? Bueno, no podemos decir que no haya funcionado. Cosas importantes han pasado a partir del 2015. En primer lugar, yo creo que la organización ciudadana que existió en ese momento, teníamos varias décadas de no verla y justamente por lo que hablaba al principio, el miedo que deja el conflicto armado interno, ese miedo que queda en nuestros padres y nuestros padres nos lo inculcan a nosotros. Hay una generación que es bastante criticada, a la cual pues por lo menos yo pertenezco, los famosos millennials. Al menos los millennials guatemaltecos, pues yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que está pasando en Guatemala. Ya no somos esa generación que se ha quedado callada ante el constante abuso, ante el constante saqueo del Estado, sino por el contrario, hemos tenido el valor de podernos organizar en organizaciones, en distintos mecanismos para poder encontrarnos. Y ese creo que es el primer paso, es uno de los primeros logros que deja el 2015, ¿verdad? Identificarnos como jóvenes, identificar a los verdaderos líderes transformadores y empezar a discutir ideas, porque esto tampoco se trata de que todos estemos de acuerdo con todo. Está muy bien tener esas diferencias de pensamiento, pero que no pasen por lo ideológico, sino que pasen por verdaderos pensamientos técnicos. Y en ese sentido creo que sí hemos avanzado a partir de 2015, por un lado. Por el otro lado, pues también creo que hemos sido más conscientes del valor que tiene la República. Con esto lo que te quiero decir, Fabri, es de que pues de pronto para nosotros es más importante hoy por hoy tener instituciones sólidas, como por ejemplo un organismo de justicia que garantice eso, ¿verdad? Que exista justicia, que se sancione al agresor de la ley, que haya un Congreso eficiente, que no solo sea público, es decir, que se puedan conocer sus actuaciones, tanto individuales de los diputados como en el Pleno, sino que además estén ahí para ejercer un rol de contrapeso. Hay que aclararlo, no lo están haciendo. Los diputados distritales de Quetzaltenango, los diputados en general, tienen esa deuda con sus electores. El 2015 principalmente nos dejó esa capacidad de articularnos como organizaciones, algo que antes de ello no existía. Quizá el momento más importante se daba entre 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque hablábamos de todo el sistema, el sistema corrupto, la débil república, la incipiente democracia, y justamente en estos 2 años es donde se tendría o se está cambiando todos los órganos del Estado y todas aquellas instituciones que permiten garantizar un Estado eficiente. Lamentablemente, pues también de 2015 al 2020, pues también nos quedamos un poco dormidos como ciudadanía. Muchas cosas han pasado bajo nuestra nariz, el cambio del Tribunal Supremo Electoral, el mismo cambio del Congreso, que no cambió en absolutamente nada. Seguimos, en el caso de nuestro distrito, Quetzaltenango, seguimos viendo diputados que no representan nuestras ideas, que no representan las necesidades del propio distrito, ¿verdad? Cambiamos presidente también, que lo cambiamos cada 4 años. Ahorita se tuvo que haber cambiado la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelación. Qué gran lío el que ha pasado en el Congreso, ¿verdad? Es algo imposible. Y pues ahorita se viene algo, tal vez la piedra angular del sistema republicano, que es el cambio de Corte de Constitucionalidad. De 2015 a la fecha, sí tuvimos ciertos avances como sociedad, pero como Estado creo que igual nos quedamos un poco rezagados y hoy por hoy tenemos el peligro de regresar unos 20, 30 años en la historia. Creo que estás en silencio, Fabri.
No me... Ya, es que me pone en silencio. ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, pues puedan involucrarse en estos movimientos organizacionales para velar por esa democracia y por ese respeto y transparencia que tanto queremos dentro de las instituciones? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que en primer lugar nace de dejarnos ser, porque, bueno, la verdad sería difícil conocer el contexto individual de cada persona, pero siempre la principal limitante es eso, ¿verdad? No hagas eso porque te vas a meter a problemas. Eso te puede limitar tus opciones de trabajo o ¿por qué te dedicas a eso? Mejor dedícate a trabajar, dedícate a hacer dinero. En primer lugar, creo que viene de casa, el permitirnos como jóvenes dejarnos hacer, pensar y sentir la política. Eso creo que es algo vital. Y lo siguiente sería ya mucha responsabilidad de nosotros como jóvenes. Yo creo que sí nos hemos dado cuenta de que nuestro deber y nuestros derechos y deberes ciudadanos son o van más allá de ir a votar cada 4 años, sino por el contrario, ahora pues cada vez más jóvenes estamos haciendo auditoría social, estamos acompañando a nuestras autoridades y bueno, también de parte de las organizaciones, darle ese espacio a los jóvenes, entender de que el espacio de la cabeza tiene que ser rotativo y siempre tienen que haber cambios generacionales. Yo creo que algo que ha afectado a nuestro país siempre es el adultocentrismo. Creemos de que solo los canados pueden hacer las cosas bien y no, en realidad yo creo que hoy por hoy Guatemala tiene profesionales, tiene jóvenes de alta calidad y especialmente el occidente del país, de verdad tiene a jóvenes muy capacitados que tienen aptitudes para cambiar el país. Yo creo que lo que necesitamos es darle la oportunidad al joven y dejar de criticarlo por ser joven y pensar que sus ideas no tienen validez justamente por su juventud, sino escuchar un momento. Los adultos también tienen que reflexionar y entender de que ellos ya tuvieron la oportunidad, bien o mal, eso lo podrá juzgar cada quien en casa, pero es el momento de ceder la batuta. Y en la medida que lo hagamos, vamos a ver a más jóvenes participando activamente en el quehacer público y sobre todo desde el lado de sociedad civil también. Siempre he creído que los niños, niñas, jóvenes y señoritas deben de tener el uso de esos espacios públicos, de esas herramientas, las deben de tener a su alcance. Yo considero que de los jóvenes tiene que ser el futuro. Ya tal vez a los de mi generación, que soy del 80, pues ya la situación se nos escapó un poquito de las manos. Debemos, como lo decías, permitirnos escucharlos, oírlos, acompañarlos, que también es importante, y sentirnos acompañados pues por las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las herramientas legales que nosotros tenemos como ciudadanos comunes y corrientes para exigir transparencia dentro de los movimientos que hacen pues los políticos? Bueno, en primer lugar, creo que la ley de acceso a la información es vital conocerla, manejarla, porque pues lamentablemente creemos de que las leyes terminan siendo para los abogados, ¿verdad? Pero al final, en un estado tan grande como en el que vivimos, pues donde para todos se crea una ley, por ejemplo, el día de ayer se creaba una ley para hacer leasing, algo que se hace en Guatemala desde hace muchos años por la autonomía de la voluntad, un estado donde para todo hay ley, de verdad. Creemos que eso solo es para los abogados, para las universidades, para los políticos, pero no. La ley de acceso a la información es vital. También es importante conocer los mecanismos donde nosotros podemos participar desde lo más bajo, los COCODES, los CODEDES, los COMUDES, las mismas reuniones de consejo, entender cómo funciona la administración pública e irnos involucrando cada vez más en estos espacios. Yo creo que en Quetzaltenango, por ejemplo, existen ejemplos muy bonitos que salen a partir de 2015, donde jóvenes empiezan a involucrar en el quehacer municipal y cada vez en esferas más altas, ¿verdad? Pero pasa por eso,
por conocer los mecanismos de la administración pública y principalmente por la ley de acceso a la información, que al final pues nos tutela para poder acceder a esos documentos que muchas veces los medios de comunicación no nos facilitan, ¿verdad? Y creo que también el animarnos a denunciar y a no callar, pues todo este tipo de situaciones que son obviamente visibles, es un ejercicio válido y bastante importante para empezar pues a trabajar en todas estas situaciones y no normalizar pues los actos de corrupción. Hace poco sucedió algo dentro de la municipalidad, pues cachan infraganti a dos servidores públicos recibiendo coimas, que le llaman, y para mí fue interesante ver cómo cierto medio de comunicación decía que si ellos no habían sido engañados, que si no habían pecado de inocentes. Yo creo que cuando las cosas están hechas, pues no es posible el haber pecado de inocente o el haber sido engañado realizando este tipo de actos. ¿Tú cómo ves el panorama dentro de la municipalidad de Quetzaltenango? ¿Crees que sí es una municipalidad donde todo su consejo es accesible para poder entablar conversaciones o iniciar proyectos con ellos? Es un tanto difícil. Yo creo que existe la voluntad de algunos concejales, no de todos. Nosotros en algún momento buscamos acercarnos a ellos, pero ya precisamente realizar un proyecto con ellos se ve un tanto difícil. Yo creo que una de las cosas que se hablaban de la noticia que tú mencionabas, Fabricio, era que el Ministerio Público había hecho una exhaustiva investigación, pero si realmente hubiera existido esa investigación, yo creo que se hubieran dado cuenta que en todos los niveles de la administración municipal pasa eso, que no solo pasa en la empresa eléctrica municipal, incluso los rumores que hay fuera de la municipalidad, de que el alcalde cobra cierta tarifa, o sea, todos lo conocemos, ¿verdad? Y eso te permite ver que realmente la gente está llegando a estos espacios no realmente para beneficiar al municipio. O sea, tú ves problemáticas que siempre han estado, cambian las administraciones y siguen estando los mismos problemas. Eso evidencia no solo la incapacidad del consejo, sino también los verdaderos intereses que tiene esta gente. Entonces también pongámonos un rato del lado de la sociedad civil, ir a trabajar o buscar trabajar con estas personas para que después te estés señalando por trabajar con esas personas, yo creo que también limita mucho el deseo de poderlo hacer, eh, sin mencionar que realmente los procesos son muy burocráticos dentro de la municipalidad. Creo que han existido luces en su momento, ¿verdad? La cultura en la administración pasada, sin echarle flores a nadie, realmente fue muy accesible y se vio un gran cambio. Pero eso no vas a todas las instituciones de la municipalidad y ves que te traten bien, que te den el espacio, que realmente te brinden esa atención como, no solo como una persona que necesita los servicios, sino como el vecino que finalmente termina sosteniendo el gasto de una municipalidad que gasta más en mantener a tanto empleado y a tanto pacto colectivo que invertir en una calidad de vida. Entonces, realmente el panorama en la municipalidad no se ve bien, Fabricio, no se ve bien por todo lo que ya hemos platicado, rumores que existen del alcalde, que la misma prensa lo conoce y no lo dice, pues es muy alarmante. Es realmente preocupante saber de que la estructura criminal se ha apoderado de la municipalidad. ¿Cuál crees, Sam, que debe de ser el papel de la prensa local dentro de todo este movimiento anticorrupción que queremos tener o que queremos generar? Primero, que los medios de comunicación empiecen a dignificar al periodista, porque en Quetzaltenango, para empezar, contados periodistas existen. Después hay un montón de reporteros, hay que llamar las cosas como son, y estos reporteros, te lo digo en experiencia propia, terminan yendo a cubrir las noticias del alcalde, de los diputados, porque saben que al final de la actividad van a tener ahí un ingreso extra.
eso así ha funcionado por muchos años y hay que decirlo sin miedo. Veamos cómo está integrada la municipalidad ahorita. La comunicación del alcalde está integrada por ex reporteros. Entonces yo creo que eso es una muestra evidente de que no existe profesionalismo dentro de los medios de comunicación. Eh, pues hay que decirlo también, porque los medios de comunicación se terminan aprovechando de la juventud, de la inexperiencia de muchas personas, entonces un sueldo bajo, las personas pues también necesitan ver cómo sacan más plata del trabajo. Entonces, sí hay que tecnificarse, sí hay que empezar a hacer verdadera labor de investigación y tener la valentía de exponerla. Yo aplaudo el esfuerzo que hoy existe por ejemplo, las chicas de Aliadas que están teniendo ese esfuerzo para empezar a hacer periodismo de investigación en Quetzaltenango y que esperamos que les vaya muy bien, porque al final los más beneficiados vamos a ser nosotros como ciudadanos al ver que existe una verdadera denuncia que nosotros nos vamos a poder informar, no con información que termina siendo a medias, que termina siendo oculta en muchas oportunidades, porque los medios de comunicación al final se terminan aliando a la administración municipal. Hay cosas muy concretas. Ahí está el medio digital que hace algunos meses publica la noticia de que atropellaron a una persona y falleció y al rato la terminan eliminando, le echan la culpa al reportero cuando todos sabemos que no es así. Y lo mismo pasa con las noticias de la municipalidad. También está esa famosa radio que por años ha tenido su antena en el Cerro Siete Orejas y la forma en la cual coacciona a la municipalidad es no me cobres la licencia para que nosotros podamos seguir transmitiendo y nosotros no te vamos a señalar tus actos oscuros, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, los periodistas deben de primero ejercer verdadero periodismo, segundo, tener la valentía para poder denunciar las cosas que pasan en su medio y que pasan también en la administración pública, y tercero, pues que también como consumidores de las noticias tengamos la valentía de apoyar tanto económica como con la lectura y con la vista del material que ellos exponen. Para mí siempre es importante el poder hablar en torno al arte y la cultura, o la cultura y el arte, porque pues por ahí yo sigo convencido de que se pueden realizar cambios estructurales, sociales bastante importantes y que lastimosamente no todos creen que es posible eso. Cómo la corrupción también afecta pues todo este tipo de manifestaciones sociales y culturales dentro de nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros organizarnos, Sam, para a través de la cultura poder empezar a ejercer pues presión dentro de las autoridades? Te pregunto esto porque estuviste en Maish y Maish es un símbolo de resistencia y de lucha dentro del mundo del arte y la cultura, no solo en Quetzaltenango, sino en el occidente. ¿Cómo podemos nosotros como jóvenes organizarnos culturalmente para exigir pues cambios sociales? Bueno, yo creo que el artista primero tiene que hacer una introspección y prepararse para hablar del tema, porque hay que decirlo, pues a veces nos vamos por tangente, nos quedamos con ideas superficiales que no atacan los problemas de fondo, y en ese sentido sí se requiere de mucha responsabilidad del artista en conocer los temas a profundidad para que a través del arte pueda hacer incidencia y sobre todo pueda visibilizar un problema concreto. Yo creo que el arte es un pilar fundamental para transformar la sociedad y han habido muchas expresiones artísticas que permiten visibilizar eso. Yo no sé si tú has visitado Chichicastenango, pero en el museo que está enfrente de la iglesia que todos conocemos, ahí hay un mural precioso donde hay gente quemada que habla del conflicto armado interno y esas cosas empiezan a educar a la gente que no ha tenido la oportunidad de leer. Cosas como estas son las que puede hacer el artista para empezar a transformar su realidad, para empezar a hacer esa incidencia en lo público. Yo creo que eso en el tema visual y por ejemplo en el tema de la música también el artista tiene que
hacer un análisis profundo del tema, porque creo que muchas veces cuando hacemos música de resistencia, digo hacemos porque yo incluso todavía escribo un poco en ese sentido, no vemos las dos caras de la moneda. Y entonces, pues para algunos termina siendo como justamente ese símbolo de resistencia, pero para otros termina siendo como, ok, no conoces toda la historia. Entonces, sí, yo creo que el artista tiene que prepararse mucho para poder hacer música, pintura, danza de resistencia, pero es una labor fundamental para poder cambiar el país, porque nos permite justamente llevar esos problemas, expresar la realidad nacional por mecanismos más accesibles para miles de personas que no tienen la misma posibilidad que pocos de nosotros, ¿verdad? Si tú vas a las comunidades, ellos difícilmente van a leer una nota de investigación, ellos difícilmente tienen acceso a internet para poder ver un video donde te explican lo que está pasando y el arte termina siendo una forma de poderlos educar, de poderlos orientar y poder evidenciar esos problemas. Yo creo que si nos ponemos a revisar las intervenciones que han habido de artistas en torno a esto, vamos a encontrar ejemplos de cómo hacer incidencia positiva desde el arte a lo público. Y vamos entrando ya en la recta final. Quiero agradecerle a Manuel Rodas y a Aldo Shell por los comentarios que hacían. Manuel hablaba sobre esta página que se llama Ojo con mi pisto, que fiscaliza, verifica los datos, no es solo una página de chismes o de rumores, sino que te presenta las pruebas de cómo se están pues usando los fondos que los guatemaltecos pagamos con nuestros impuestos. Y Aldo Shell nos enviaba saludos, un saludo a él y a su proyecto. Pues, y finalizando la entrevista del día de hoy, Sam, quisiera yo saber tu opinión de, ¿crees que es correcta la forma en que se va a conmemorar o celebrar el bicentenario? Qué pregunta tan interesante. Primero, sí, quisiera hacer un comentario respecto a lo que decía Aldo. Sí, Ojo con mi pisto es una página referente. Incluso acaban de lanzar un libro, bueno, es una guía para periodistas sobre cómo funciona Guatecompras. Recomendado para toda aquella persona que quiera hacer auditoría social, de verdad. Nosotros en la universidad recibimos el curso de Derecho Administrativo. Ojalá nos lo hubieran explicado como en ese libro, porque de verdad está súper fácil de entender y es bien práctico. Aprovechando el comentario y la publicidad de un libro que vale la pena y que, por cierto, se lo leen en 20, 25 minutos. Tu pregunta, si me la puedes recordar, por favor, Fabri. Que si es correcta la forma en que pues las instituciones oficiales van a celebrar o conmemorar el bicentenario. Bueno, la pregunta debería de ser, ¿vale la pena celebrar el bicentenario? ¿O qué es lo que vamos a festejar de 200 años de independencia? ¿Cuál independencia? Bueno, creo que podríamos hacer mucha filosofía al respecto. Yo creo que no es correcta la forma en la que se va al bicentenario, porque en realidad nuestras dinámicas no han cambiado de mucho, que digamos, en realidad no tenemos una independencia económica, no tenemos una independencia financiera, tampoco tenemos una independencia política, entonces realmente el bicentenario no debería de ser un motivo para celebrar, sino para hacer introspección como Estado y ver las cosas que estamos haciendo mal. La lista es interminable. Definitivamente no deberíamos de hacer un show, mucho menos en el contexto en el cual estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad? La crisis económica y sanitaria bajo la cual vivimos, que ha generado una contracción en la capacidad adquisitiva. Ay, Dios, de verdad es ir a desperdiciar el pisto. Mejor en vez de gastar en todo el show que piensan hacer, mejor vamos a alimentar a la gente de aquí de Santa Rita que se está muriendo del hambre, o a la gente del corredor seco. Cambiemos nuestra infraestructura vial, ¿verdad? Cosas como esas deberíamos de apostarle para que realmente tengamos motivos para festejar, pero el bicentenario realmente no nos ilusiona y no debería de nosotros causarnos esa necesidad de hacer una gran fiesta.
a los quetzaltecos nos gusta mucho porque el 14 se vive alegre acá en el municipio, pero también tenemos que ser conscientes, el bicentenario no tenemos nada que festejar realmente, es más, hoy por hoy deberíamos de estar pensando en qué debemos de hacer para consolidar nuestra incipiente democracia, para tener una república sólida y dejar de vivir bajo el paternalismo del Estado. ¿Y qué libros nos recomiendas para que vayamos profundizando sobre esa problemática que hemos tenido por siglos, que es la corrupción, y vayamos pues reconociendo también nuestra historia como es, no a veces esa idealizada que nos cuentan en otros lados? Hay un montón de libros realmente. También habría que pensar un poco en las cuestiones ideológicas, porque al final los libros nos terminan llevando a eso. Yo actualmente estoy leyendo a Norberto Bobbio, un libro que se llama La sociedad civil y el Estado. Lo recomiendo bastante para entender el juego que tiene la sociedad civil en el quehacer público. Es un libro que cuesta leerlo porque termina siendo bastante técnico en relación a lo jurídico, pero recomendado. Generalmente los ensayos de Norberto Bobbio son, si alguien quiere empezar a entender el Estado y quiere entender la cosa pública, recomiendo leer a Norberto Bobbio. Soy muy malo con los nombres de los autores. Hay otro autor que es estandarte en Guatemala, que no es Severo Martínez, sino es otro que el año antepasado justamente se hacía la nueva edición de uno de sus libros ahí en una editorial de acá de Shela. Se me escapa el nombre, con gusto se los puedo pasar. Bueno, yo me quedaría con Norberto Bobbio para entender el Estado. Hay un montón de libros más, pero yo creo que si nos queremos poner técnicos, por ahí deberíamos de ir un poco. También leer a Axel Kaiser, creo que es un buen referente para empezar a salir de nuestra burbuja de qué debería de ser un Estado, y quizá un poco de literatura light para entender cómo cambiar el país. ¿Y te acordás de el ejercicio artístico que se hizo con Bonifaz? Y sí, se cortó cierta cantidad de papel periódico simulando billetes. Imagínate que se hubiera tenido que hacer por la cantidad de dinero que fue encontrado hace poco que pertenecía a un exministro. Serían 20 millones más. En esa oportunidad en Casa Nog eran los 100 millones de quetzales, pero ahora son los 120 millones de quetzales, que es otro caso totalmente preocupante. Y ahí Benito anda oculto, quién sabe de dónde, y hay alerta roja. Y creo que ese dinero va a seguir dando de qué hablar. Y pues si es necesario hacer los 120 millones, pues hablamos con Bonnie y nos ponemos a trabajar. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para formar parte de Visión Legislativa, para poderles acompañar, o a dónde podemos escribir por si queremos estar pendientes de sus actividades? Muchas gracias. Nos pueden encontrar en Facebook como Visión Legislativa, y en Twitter en Twitter e Instagram nos encuentran como Visión Legis GT. Ahí pueden seguirnos, estar al tanto de cada una de nuestras actividades. En el tema de sumarse a la organización, nosotros estamos a punto de lanzar en las próximas semanas una convocatoria para poder sumarse. Creemos importante empezar a hacer ese cambio generacional, que sean las nuevas juventudes las que lleguen con sus aportes técnicos a la organización y a buscar señalar, auditar a los diputados. Entonces, por ahí sería un poco por Facebook, que es la forma más fácil de comunicarnos. Les digo, estén pendientes porque en las próximas semanas justamente lanzamos convocatoria, y también aprovechando para que puedan seguirnos en Voluntarios por Shela. Ahí les anticipo un poco, queremos trabajar una reforestación masiva, entonces también solo viene la lluvia y sale la convocatoria para que podamos sumarnos y reforestar esta ciudad que está pelona, ya no hay árboles.
Entonces, creo que es necesario y pues estén pendientes de nuestras páginas porque ya los procesos están por empezarse a publicar. Muy bien, Sam, te agradezco mucho por permitirme entrevistarte el día de hoy, conocer tus puntos de vista. Tiembla mucho mi cámara, pero es porque tengo un gato aquí a la par. Y yo creo que sí es muy importante que toda la ciudadanía pues tenga el valor de denunciar, de fiscalizar, también es nuestro derecho, de exigir que trabajen, también es nuestro derecho, y pues vamos a ir poco a poco encontrando los medios para empezarlo a hacer, y es bastante importante que los jóvenes estén dentro de todo este tipo de movimientos, así que te agradezco por acompañarme el día de hoy. Te dejo unos minutos para que puedas despedirte del público que nos acompañó el día de hoy. Gracias, Fabricio. Pues para mí es un honor poder sentarme a platicar con vos esta tarde. Agradezco también a la gente de la revista La Fábrica por hacer este espacio que, más allá de hablar de temas como estos, es una plataforma para los artistas que están haciendo las cosas bien, espacios de los cuales existen poco, así que felicitarlos por esa labor. A la gente que nos está sintonizando, pues agradecerles por esa sintonía e invitarlos a que nos involucremos en el quehacer público. Yo creo que ya hemos probado el no hacer nada y no ha funcionado. Entonces, no podemos seguir esperando cosas distintas, haciendo lo mismo de siempre. Invitarlos a que se sumen. Yo creo que hemos satanizado la política y es momento de cambiar, es momento de tener liderazgos transformadores, es momento de ceder la batuta a los adultos, realmente cedan el espacio. Hay jóvenes que tienen más capacidad que ustedes y que van a hacer las cosas mejor, no por el bien de ustedes ni por el bien de ellos, sino por el bien de las mayorías. Entonces, motivar a los adultos para que sean el espacio, y a los jóvenes que tengan la oportunidad de escucharnos, ya sea ahorita o en el futuro, invitarlos a que tengan el valor de asumir el papel protagónico que les demanda la historia. No podemos seguir permitiendo que se aprovechen de nuestros recursos, de nuestro ser, de nuestra comunidad para intereses personales. Todos y todas merecemos vivir en dignidad, en un mundo que te permita las mismas condiciones de vida. Entonces, eso tenemos que pelear por un Estado en el que no sea tan intervencionista, sino un Estado que nos permita mayor libertad, y esto solo se va a lograr desde la juventud. Somos más del 33% de la población, entonces es nuestro momento. Animémonos y vamos a lograr cosas grandes para nuestra comunidad y para nuestro país. Muchas gracias por el espacio, encantado de regresar cuando ustedes me inviten. Muchas gracias, Sam, y antes de despedirme quisiera reconocer el trabajo deportivo que realizó el Deportivo Shela y felicitar a las chicas por la segunda copa. No sé mucho de fútbol, pero por lo que vi en redes sociales, por la segunda copa que obtuvieron para Quetzaltenango. Así que yo me despido, los invito el siguiente jueves a las 5 de la tarde, estaremos conociendo a otra personalidad que desde su espacio, desde su contexto, pues está realizando esos movimientos que necesitamos para ir cambiando. Y recuerden que el arte y la cultura nos están sosteniendo de una manera tan amorosa que ni cuenta nos damos. Así que nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Sam, y espero verlos la siguiente semana. Muchas gracias.